Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga grandemente por estar aquí en su canal. Gracias. Un saludo a la distancia a usted que está viendo este video. Si se puede, pues con su dedito, ¿verdad? Póngale ahí me gusta para que este canal, ¿verdad? Crezca, para que este video suba y se quede en la nube y no se pierda ahí como que fue ignorado, porque si no lo hace, este video se va a caer, ya no se va a mirar. ¿Por qué? Porque solamente usted tiene el poder para que este video pueda ser visto por alguien más, porque usted solamente tiene, ¿verdad?, el poder de poderlo compartir, y si no se ha suscrito al canal, suscribirse, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a mirar lo que hablamos de la semana pasada. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Hoy que estamos 12, ¿verdad?, de abril, ya fíjese, ya vamos a entrar a mayo, junio, julio, ya nos vamos. Y bueno, también, ¿verdad?, del 2025. Bueno, esto era por lo que se estaba hablando, ¿verdad?, respecto a lo que los pastores o los predicadores, ¿verdad?, o hermanos en sí, ¿verdad?, que tienen estas contradicciones, ¿no?, en contra de la Biblia. Es decir, que uno dice que tiene la razón, el otro que tiene la razón. Entonces ya en la Biblia pues ya no se sabe cuál de los dos tiene la razón, y cuando ellos lo ponen bíblicamente en oídos, ¿verdad?, ¿cómo podría decirlo? Que no han escuchado palabra de Dios, bueno, ellos van a aprender porque es bíblico, pero cuando ellos enseñan algo, ¿verdad?, de un lado o de otro, es decir, que se están desafiando, ¿verdad?, a ver quién tiene la razón. Bueno, la razón la tiene la Biblia, no lo tiene ninguno de ellos, pero el que está más acertado a ella es el que debería de reconocerse como que está en la palabra de Dios, y el otro venir a Cristo Jesús de la manera que es, pero no lo hacen. Entonces es pérdida de tiempo y confunden a los que son nuevecitos en Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo he miro videos así, y créame que cuando viene uno a Cristo Jesús ya no ve videos de los del mundo, ya ve videos vamos a decir, hermanos en Cristo, ¿verdad?, o quienes se dicen hermanos en Cristo, ¿verdad?, que se ponen allí a contender la palabra de Dios y a ver cuál de ellos tiene la razón, ¿verdad? Bueno, dicho esto, quiero decirle de que mire en el Rojo Vivo, ¿verdad?, en esas noticias que da el Rojo Vivo, yo miré ahí donde dijo, ¿verdad?, apenas es nuevecita esta noticia, lo de que viene siendo del arca del pacto, ¿ok? El arca, ¿ok? Y que ya saben dónde está, que ya la encontraron, y que muchas cosas, no las puedo decir porque no me las grabé. Más bien le exhorto a que lo mire ese video para que entienda eso, ¿verdad? Usted que no es hermana en Cristo, que no es hermano en Cristo. Y bueno, a través de eso usted va a mirar, oiga, ese es cierto, mira, ya encontraron esto no era un cuento, sí existía, las profecías se están cumpliendo, todo, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya dicho esto, voy a pasar a lo bíblico, ¿verdad? Porque en Colosenses capítulo 3, versículo o verso 13, nos dice a nosotros lo siguiente, dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, ¿sí? Dice, si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Bueno, cuando dice soportándoos, quiere decir que hay veces, ¿verdad?, que decimos una cosa fuera de contexto en la Biblia y, dice, no, ay. O puede ser, ¿verdad?, que viene uno diciendo cosas que no son, ¿verdad?, de que, por ejemplo, que viene muy, bueno, de donde yo vengo le dicen santurrón, ¿verdad?, que viene muy religioso, ¿no? No, tratar de sobrellevarle y explicarle, mira, es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no debe de ser religioso, o sea, es a lo que es nada más, ¿no? Vestir decorosamente, decentemente, ¿no? Arreglarse de lo normal. Y perdonándonos, pues también, ¿verdad? De repente me ofende, y yo digo, no, como no pasa nada, olvídese, no, vamos a decir que no escuché, quizá, y así. ¿Por qué? Porque acuérdese que Jesucristo murió por nosotros, Él nos perdonó todo pecado, ¿ok? Dice, a la manera que Cristo os perdonó, no dice va a perdonar, ¿ok? Entonces dice, si
así a la manera que Cristo os perdonó. Entonces quiere decir que ya a mí ya me perdonó, presente, pasado y futuro. Ahora, eso no quiere decir que voy a ir a pecar al mundo como el mundo lo hace, o es decir, a practicar el pecado. No, 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 no. A usted que dice que yo pierdo mis, que yo digo salvo y sellado, siempre sellado, que lo digo así para irme al mundo. Conózcame primero, conozca lo que es Raúl Delgado y entonces ya me va usted a decir a mí, ¿ok? Entonces sí, mientras no lo puede decir, ¿ok? Y si usted cree que porque usted va a andar diciendo que ya es salva, siempre salva, sellada, siempre sellada o sellado, y de eso ya va al mundo, bueno, pues está en usted, porque eso es lo que usted piensa, no lo que pensamos los salvos, sellados, siempre sellados, que sabemos que no debemos de practicar el pecado, que sabemos de que somos criatura nueva, ¿ok? Entonces, por favor, deje de decir que nosotros lo hacemos para ir al mundo, ¿ok? Bueno, también quiero hablar, ¿verdad? Directamente de lo que viene siendo en Mateo, ¿verdad? Vamos a Mateo. Nos dirigimos a Mateo y en Mateo nos dice en el capítulo 18, versículos 21, ok, versículo 21 y 22. Fíjese lo que dice. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dice mi Señor Jesucristo en el 22. Jesús le dice, no te digo, Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. ¿Ok? Ya les expliqué lo que viene siendo, ¿verdad? 70 por 7 por 70 o 70 veces 7, ¿no? Más 12057352122. Disculpe la interrupción. Déjele, voy a bajar este volumen aquí para que no me vaya a interrumpir otra vez, porque esto se va a poner muy interesante en este segundo, ya le bajé el volumen, ay, disculpe, en este segundo video, ¿verdad? Porque hay mucho más que mirar. Mire lo que nos dice entonces, que debemos de perdonar siempre. A ellos les decía, debes de perdonar siempre, 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 siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les daba a entender cuando ellos leyeran la palabra de Dios, lo que nos habla el profeta Daniel, ¿verdad? De lo que viene siendo el periodo de tiempo, ¿verdad? Desde que ellos se les dio la oportunidad, ¿verdad? De que fueran a construir el templo hasta que fuese destruido, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay un periodo de tiempo que era que ellos iban a tener ya todo bien, ya no iba a haber entre ellos ningún problema, ninguna manera de que se fueran a tener en fuera de sí, en pecado, ¿verdad? O pecare, pues, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ¿verdad? Dicho eso, hay mucho, entendimiento bíblico que a veces uno no quiere, sino se sale de contexto porque ve algo más y dice, mira, esto está bien bueno para decirlo, pero no, vamos a irnos ahí directamente, ¿verdad? En lo que viene el mensaje, ¿verdad? Porque eso era del milenio. Ahora, pues como no lo aceptaron ellos, no fue el milenio, sino ahora viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles, no a los hebreos. Es decir, gentiles y hebreos, pero viene directamente a gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque los hebreos no quisieron escuchar al apóstol Pablo, que era el ministerio de él, que Jesucristo le entregó a él y le dijo, mira, tú vas a ser el mero, ¿verdad? Para que vengas a los gentiles y uno que otro judío, y uno que otro hebreo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya dicho esto, ahora vamos nosotros a Daniel, a ver qué dice de lo de Daniel, ¿ok? De que yo les había dicho. Vamos a Daniel. Y en Daniel,
Y en Daniel vamos a mirar, permítame tantito, aquí está Daniel. Y en Daniel vamos a irnos directamente al capítulo 9, ¿ok? Y nos vamos a ir al 20, versículo 20, ¿ok? Fíjese bien lo tan importante que es uno saber moverse de un lado a otro en la Biblia para que uno sepa que la verdad está allí y que nosotros podemos saberla si nos interesa en verdad la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver nosotros lo que viene siendo lo de las 70 semanas, ¿ok? Fíjese bien. Dice Daniel capítulo 9, versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Dice 21, aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, ya para escurecer. ¿Ok? 22. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora ha salido para hacerte entender la declaración. 23. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 24. Fíjate bien, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70, ok, ahora vamos a ir a donde dice 70 veces 7, ok. Dice, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos. Es decir, que como ya se iba a terminar todo lo que viene haciendo, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? La iniquidad, todo eso, ¿verdad? Ya no iba a haber más ofensas, ya no iba a tener ninguno que decir, ay, te voy a perdonar, ¿no? Porque ya no había nada que perdonar, iba a haber y no va a haber nada más que perdonar en ese tiempo del milenio, ¿ok? Entonces dice, y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, Jesucristo nuestro Señor, ¿ok? Bueno, entonces dice el 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿ok? Tomaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos, ¿ok? Fíjese bien. Dice 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ellas y hasta el fin de la guerra será talada con asolación. Ojo, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar y esto hasta una entera consumación y lo determinado será derramado sobre el desolador. Bueno, le hemos hablado que estas semanas son de 7 años, ¿verdad? Bueno, entonces, si son 70 semanas 7, entonces imagínense el tiempo que se quedaría ahí para ellos, el tiempo que les iba a dar para que ellos, ¿verdad?, tuvieran a su Mesías, eran 490 años, ¿sí? Entonces, esto es por el cual, ¿verdad? Yo le leo estos versículos para que usted entienda lo que viene siendo, ¿verdad?, en verdad, en la naturaleza, ¿verdad?, del ser humano como pecador,
para que venga el fin de todo pecado y ya no haya más pecado en el ser humano. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar nosotros Mateo 4:23, ¿sí? Vamos a Mateo 4:23. Vamos a ir a Mateo 4:23, ¿ok? Dice de esta manera, ¿ok? Dice, y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Él estaba en su ministerio, él estaba hablándoles del evangelio, ¿sí? ¿Verdad? Pero del reino, no del evangelio del reino de Dios, sino de aquí terrenal, ¿okay? Del reino de los cielos. Ok, entonces dice, y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Cosa que ahora hay quienes dicen que todavía se puede hacer esto y que puedes tomar veneno y no te va a pasar nada, que te pueden morder víboras y no te va a pasar nada. Eso es mentira. ¿Okay? Ahorita no. Si es voluntad de Dios que no te pase nada, si te llegase a pasar eso sin querer, es que vas a vivir, pero por la gracia de nuestro Señor. No porque tú estés desafiando, ¿verdad? Y tentando a Dios con esto que se está leyendo. ¿Ok? Y si no, bueno, pues que haya por ahí algún pastor, algún predicador que tome veneno, que tome, así como lo enseña aquí, ¿verdad? Y en la Santa Palabra, y que no le pase nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Discúlpeme, ya no hay ni qué hacer con este teléfono. Se me olvidó dejarlo por donde lo dejo. Lo voy a esconder más. Ok. Ahora, vamos a ver entonces, cuando yo le hablaba del 23, ¿verdad? Dice, y rodeaba a Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, ¿ok? Y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿ok? Del reino, no era del reino de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a ver directamente nosotros, ¿verdad? En lo que viene siendo Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aquí lo tenemos y vamos a irnos directamente a lo que viene siendo Romanos 10, 19. Vamos al 19 a ver qué nos dice ahí, ¿ok? Dice, mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os provocaré a ira. ¿Qué es esto? Bueno, esto es donde hay un cambio, ¿ok? Desde donde hay un cambio directamente, ¿verdad? De lo que viene siendo el pueblo de Dios a la iglesia. Es decir, que el pueblo de Dios son puros hebreos, no hay más, ¿ok? Posiblemente alguno que se integró a ellos, ¿verdad? Que quiso ser hebreo, por decirlo así, ¿verdad? Y también, ¿verdad? También en esto, ¿verdad? En lo que es la iglesia es, pues, hebreos y gentiles, es decir, de todo, una mezcla de todas las naciones, ¿no? Por eso son diferentes. El pueblo de Dios, todavía Dios va a trabajar con su pueblo, no ha terminado con ellos. Por eso dice aquí nuestro, podríamos decir apóstol, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Nos dice, mas yo digo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os provocaré a ira. ¿Okay? Bueno, en las discusiones de los pastores hay veces que dicen, no, pero es que mira, que debemos de nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Y seguir ya sea el evangelio del apóstol Juan, el evangelio del apóstol, etcétera, ¿no?
Y no. Mira, es que si lees la Biblia te va a enseñar que había una de esta, ¿cómo te puedo decir? Había una manera, ¿verdad?, de cómo les enseñó la palabra a nuestro Señor a los hebreos, ¿verdad? Y bueno, ahora viene a los gentiles y a los hebreos, pero a los gentiles. ¿Por qué dice a los gentiles? Porque a los hebreos ya les había dicho y no creyeron, ¿ok? Entonces, la dispensación del pueblo de Israel, que es la ley, más obras, porque no quisieron soltar las obras y era la fe, ¿verdad? Más, es decir, la fe más obras, porque no quisieron soltar las obras. Entonces, ahora, pues sí, mire, ellos iban a cumplir el reglamento del milenio, ¿verdad? Porque era promesa. Entonces venía nuestro Señor a decirles, mira, ¿sabes qué? Yo vengo, ¿verdad?, a servirte de cordero, ya no vas a tener que matar un animalito, ¿verdad?, degollar un animalito, sino que yo te voy a servir de cordero. Yo vengo a salvar tu vida eterna, ¿verdad? Pero ellos no entendían, no creyeron nada, porque ellos esperaban a un Mesías, ¿verdad?, que los iba a rescatar de las garras de los enemigos que tenían en ese momento. Pero no fue así, ¿verdad? Bueno, entonces ellos, ¿verdad?, pues lo rechazaron. Entonces por eso es que viene para acá. Pero esto ya estaba escrito, Fíjense, simplemente Moisés, desde que lo sacó de Egipto, en el camino, en el transcurso, ¿verdad?, en su éxodo, les empezó ahí a hablar de Dios, empezó ahí a poner todo esto, ¿verdad?, en papiros, ¿verdad?, en rollos. Y bueno, es lo que estamos leyendo en lo actual. 20 dice, mas Isaías tiene mucho de neudo y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. 21, mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, vino, ¿verdad?, a decirles, mira, yo soy el Mesías, yo soy el esperado, yo soy el que vengo a sanar, yo soy el que vengo a curar enfermos, ¿verdad? A los que están ciegos, a los que tienen demonios, ¿verdad?, etcétera. Pero ellos, pues no, decían, no, tiene un espíritu inmundo, ¿verdad?, etcétera. Pero realmente lo que el apóstol Pablo nos da a entender a nosotros, que desde aquel tiempo, ¿verdad?, ya Moisés les estaba diciendo a ellos, mira, pues dice Dios que por estos insensatos los va a cambiar para darles a celos, porque solamente así van a entender, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice para confirmar allí. Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, ¿ok? Y ahí en Deuteronomio nos va a enseñar a nosotros, ¿ok? Nos va a enseñar directamente lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, ¿ok? Capítulo 32, y de allí nos vamos a ir vamos a irnos al 21, ¿ok? Vamos a ver si en el 21 nos dice todo lo que quiero yo explicar aquí. No, vamos a leerlo, no es el 21 directamente, vamos a leerlo desde el 19. Dice, y volvió el Señor y encendiéndose en ira por la idolatría, por no creer en Él, por hacer tanta cosa que no deberían de hacer, por no cumplir con los 613 requisitos que se les había dado para que estuvieran bien en su presencia de Él, ¿verdad? O con Él, ¿verdad? Entonces dice 19, y volvió, dice, y violó el Señor y encendiéndose en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, es decir, el pueblo de Israel. Acuérdense que yo le he dicho que son la niña de sus ojos, ¿ok? Bueno, dice 20, y dijo, encenderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimeria, que son generación de perversidades, hijos sin fe como lo que ahora hay para todo aquel que no es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que no es del pueblo de Israel, que no es hebreo,
y que dicen, estos son puros falsos, ¿verdad? Estos son hermanos separados, estos son una secta por allí. Y bueno, pues créame que yo ahorita no estoy en ninguna congregación en sí, más sí tengo mis pastores y mis predicadores de los cuales yo aprendo para yo poder también enseñar también aquí, ¿ok? No tengo una congregación aquí donde yo vivo porque en todas las que existen aquí, pues no son, realmente, no son en nuestro Señor, ¿ok? Realmente, ¿por qué? Porque dicen que pierden la salvación, otros dicen que hay que guardar el sábado, otros dicen que hay que circuncidarse, otros dicen, ¿verdad?, que Jesucristo no es nuestro Señor, que no es Dios, y así tantas cosas que, bueno, pues no puede uno ir a esas congregaciones, ¿ok? Bueno, entonces, dice el 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hiciéronme enseñar con sus vanidades, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Bueno, entonces Raúl Delgado era idólatra, no de aquellos que, pero sí era, ¿ok? Entonces era, ¿verdad? Directamente quien creía que Dios estaba conmigo y que yo era su hijo, y vengo a ver que es mentira lo que me enseñaba la católica, ¿ok? La católica me enseñaba a mí que yo por haber sido bautizado ya era hijo de Dios. Y eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira, ¿ok? El bautismo de agua, ¿ok? El bautismo de obra, que uno obra, ¿verdad? Porque el padre, sacerdote o cura, ¿verdad?, le deja caer agua que es que bendita, y bueno, pues entonces ya usted ha sido ya perdonado, ya ha sido, ya es de Dios, y usted, ya, ahí sí, fíjese, ahí sí ya usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque yo fui bautizado, pero yo era borracho, era parrandero, era jugador, era pues de todo. Y la Biblia me dice que eso no se debe de hacer cuando eres hijo de Dios, ¿ok? Amén. Bueno, entonces dice, ¿verdad? En lo más entendible, el 22, dice, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el más profundo, hasta el más profundo del infierno. Para aquel que no cree que haya infierno, mire, aquí está. Dice, y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Wow, bueno, quería enseñar de verdad lo que sí realmente nos dice el 21, ¿verdad? Para que vea usted lo que nos dice ahí en el 21. Espero que sí esté leyendo usted la Biblia, ¿verdad? Para que tenga el entendimiento, ¿verdad? Tenga el entendimiento y tan solo vea que lo que yo le digo es verdad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿verdad? Romanos capítulo 11, vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, y nos dicen Romanos capítulo 11, permítame tantito. Romanos 11, versículo 12, ¿ok? Vamos a ver en el versículo 12, en lo que viene siendo la salvación de los gentiles, ¿ok? Fíjese bien, nos dice directamente 12, dice, y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo, de ellos la riqueza de los gentiles, es decir, los que no hemos sido o no somos directamente hebreos, ¿verdad? Cuanto más la plenitud de ellos. 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico, ¿ok? Glorifiquemos al Padre, a nuestro Dios, ¿ok? Entonces dice que Él es para los gentiles, ¿sí? Y muy interesante, de verdad, créame, ¿ok? Porque dice directamente el 14, dice, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne,
e hiciese salvos a algunos de ellos. Mire, él es el número uno, el apóstol para acá, para con nosotros, ¿ok? Y él dice, por si de en alguna manera provocase a celos a los de mi carne. Bueno, pues yo igual digo, ¿ok? Digo igual, así como lo dijo el apóstol Pablo, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne, a mi familia, a la que no cree en Cristo Jesús, a los que están equivocados en el camino, a los que han salido de un lugar y están en otro equivocado o otro peor, no más porque un pastor, porque un predicador les hizo de menos y la orillaron o lo orillaron, ¿verdad? De ese lugar y ya se quedó así. No, pues ya no creo. No. Perdóneme y discúlpeme. Usted búsquese otro lugar a donde congregarse directamente y si no haya aquí como yo, bueno, entonces usted por lo que viene siendo, ¿verdad? La internet, que ya se puede, ¿verdad? Usted puede encontrar un buen pastor o un buen predicador y ahí, mire, usted seguir aprendiendo la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, por eso dice eso y por eso lo digo yo, que yo a ver si también yo provocaré así a celos a los de mi carne, a mi familia. Y también, como no, a los que antes eran mis amigos y ya no lo son porque ya soy la piedrita, ¿verdad?, en sus zapatos. ¿Okay? Porque les hablo de nuestro Señor Jesucristo y ellos no lo creen. Es decir, que ellos no es que no crean en Cristo Jesús, no es que ellos no crean en el Padre, ¿verdad? No es que ellos no crean en el Espíritu Santo, ¿ok? Lo que pasa es que ellos, conforme ellos están, porque de sus descendencias, ¿verdad? Vamos a decir, sus papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así muchos tatas, ¿verdad? Les han enseñado la manera de cómo creer ellos en Dios y bueno, esa es para ellos, ¿verdad? Una tradición equivocada, pero ellos creen que van bien, bueno, entonces no la quieren soltar. Yo era igual, no la quería soltar hasta que vine yo y bueno, ya me tocó a mí, ¿verdad?, venir a Cristo Jesús, a arrodillarme ante Él, ante su presencia, ¿verdad? Y bueno, mire, ya estoy acá en diferente manera de pensar, cambié mi manera de pensar, acepté a mi Señor Jesucristo por fe y mi fe es que todo lo que dice la santa palabra de Dios es verdad. Y bueno, en la Biblia hay cosas que sí, no son de verdad dichas de los vamos a decir, apóstoles, ¿verdad? Pero sí son acreditadas por Dios, porque si están aquí en la Biblia es porque Dios dice, ok, está bien que lo pongas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, dice el apóstol Pablo, yo no me casé. Mira, pues si tú si tú crees que te puedes mantener firme, soltero, pues yo te recomiendo que seas mejor soltero. Pero si crees que no, bueno, pues entonces, pues cásate, ¿verdad? Y disfruta de tu matrimonio. Un ejemplo, eso ya es personal de él, pero Dios lo avaló y dijo, no, está bien, puede ser así, ¿no? Y todo lo que está en la Biblia, Dios dijo que puede ser así, está bien, ¿no? Entonces hay que entender, ¿no? Hay que entender dónde es que dicen ellos, ¿verdad?, lo que es palabra de Dios y dónde dicen ellos, ¿verdad?, lo que ellos miran que está bien, ¿ok? Y así en ellos hay mucha cosa. Bueno, pero de todo esto, ¿verdad?, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Mira, el 15 dice, porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Bueno, 16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también son los ramos, o sea, las ramitas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto te da a entender que Dios no desechó a su pueblo, sino que les va dando a celos, ¿verdad?, con un pueblo que no es pueblo, que somos el resto de las naciones que quieran venir a Cristo Jesús, ya sean, te voy a dar un ejemplo de uno, sean chinos, japoneses, italianos, mexicanos, americanos, estoy hablando del idioma inglés, y los ingleses, cualquiera de ellos, cualquiera de todas las naciones que existen en el planeta Tierra, pueden venir a Cristo Jesús.
en el lenguaje de ellos, cada uno de ellos. Y mira, cuando estemos allá con él, yo me imagino que todos vamos a entendernos. Ahorita a mí me habla un chino en chino y yo no le entiendo nada. Me habla un japonés tampoco, me habla un portugués tampoco, pero allá yo pienso que vamos a hablar el mismo idioma y nos vamos a entender, nos vamos a mirar ahí, ¿sabes qué? Así, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar entonces, después de haber leído Romanos capítulo 11, ¿verdad? Es muy interesante. Vámonos a Romanos 15. Vamos a Romanos 15. ¿Y qué nos dice Romanos 15? ¿Ok? Permíteme tantito. Vamos a Romanos. Aquí está. Vamos a ver en Romanos 15 y vamos a ver en el 16. ¿Ok? Vamos a ver en el 16. Vamos a mirar del 15. Dice el apóstol Pablo: Mas hermanos, con más atrevimiento os he escrito en parte como para recordaros por la gracia que de Dios me es dada. A ver, vamos a ver qué es. Dice 16. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministro. ¿Ok? Dice, ministrando el evangelio de Dios, ministrando las buenas nuevas de Dios, ¿ok? El evangelio es las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios, eso se llama, o se le dice evangelio, ¿ok? Dice, para que la ofrenda de los gentiles le sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros ya hemos sido, cuando ya venimos a Cristo Jesús, nacidos de nuevo, ¿verdad? Hemos sido limpios, ya limpiados, santificados, ya santificados, no necesitas santificarte, sino que eres santificado. Y también eres ya, ¿verdad? En una manera más entendible, ¿verdad? Aceptado, ¿ok? Para que entiendas, ya eres de Él, ¿ok? Ya no te puedes perder, ¿ok? Bueno, entonces, entendiendo esto, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si yo ya he sido sellado, es que ya soy de Él. Pero no soy de Él en el cuerpo soy en el alma y el espíritu, ¿ok? Y lo que yo haga en este cuerpo de carne y sangre, si es malo, me va a castigar. ¿Ok? Si es bueno, pues me va a ir bien, ¿sí? Y si es necesario que deje yo este cuerpo carnal, porque no entiendo, porque soy en esto y en aquello, pues va a pasar, ¿sí? Pero esto no lo entienden aquellos que dicen que la salvación se pierde, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, aquí, ¿verdad? Miramos nosotros que el apóstol Pablo es para los gentiles. Y el apóstol Pedro y los demás apóstoles para los hebreos. Mire usted la primera carta del apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Okay? Mire usted lo que nos dicen los demás predicadores en la Biblia, lo que nos dicen, ¿no? Mire, si hay tiempo ahorita voy a pasar a eso para que hagamos un recorrido por todo eso. Ok, entonces ya dicho esto, ¿verdad? De Romanos 15, ¿qué le parece si vamos a Efesios capítulo 3? Efesios capítulo 3 y miramos en Efesios capítulo 3 lo que nos dice. Y algo muy interesante, mire, lo vamos a leer directamente desde el 1, ¿ok? Y fíjese lo que dice. Para que entienda. Lo siento mucho, señor Jaime, pero no lo voy a atender. Ok, vamos a seguir, ¿ok? Usted no le haga caso al celular, ¿ok? Usted no le haga caso al celular. Vamos a leerlo, porque no le puedo quitar eso. Y no lo quiero apagar, ¿ok? Dice, ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Fíjese, dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios
que me ha sido dada para con vosotros. Imagínese bien, lo que está diciendo allí, ¿ok? Dice directamente, ¿verdad?, que por vosotros los gentiles. Ahora dice el 2, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Dice que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes os escribí en breve. Permítame tantito, no quiero que siga provocándome. Lo voy a meter acá, a ver si ya con eso deja de oírse igual, ¿ok? Ya lo hice. Le vuelvo a pedir disculpas porque esto no debería estar pasando, pero ya me pasó. Bueno, vamos a mirar. Entonces, si Él nos está diciendo aquí, ¿verdad?, en lo que estamos leyendo, pues estamos creyendo que Él es el verdadero personaje, que Cristo Jesús, ¿verdad?, nos envió a nosotros para que nosotros creyésemos en su predicación, en su ministerio, porque era realmente para nosotros. Entonces, allí cambia mucho para los que vienen, ¿verdad?, de que, pues es que tiene que hacerse la circuncisión, mire, es que tiene que, guardar las fiestas, no, mire, que tiene que comer pura comida kadosh, o sea, pura comida buena. No, que mire, que nosotros aquí, que nosotros allá, etcétera, etcétera. Bueno, pues usted aquí le dice, no, mire, aquí dice esto, ¿ok? Aquí no dice eso que usted me dice. Mire lo que dice el 4, dice, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Era un misterio de Cristo, dice, ¿ok? Dice 5, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, en aquel tiempo él dice, dice, no, ¿verdad? Bueno, dice, pero, pues ya se dio a conocer. Y ese es el tiempo, ¿verdad? O hace 2000 años, alrededor más o menos, que se dio. Dice el 6, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Pero esto no es que pertenecemos al pueblo de Israel. Esto no es que somos Israel y nosotros uno solo. No. Esto es que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo, ¿verdad? Quiere decir que tanto hebreos como gentiles, los que creamos en Cristo Jesús, en nuestra fe y por nuestra fe, bueno, pues vamos a ser un solo pueblo, vamos a ser un solo cuerpo, vamos a ser la iglesia de Cristo, vamos a ser el templo de Dios. Entonces, esto no es todos, ¿verdad?, el pueblo de Israel o todos los gentiles. Esto es los que vengamos a Cristo Jesús, tanto de los hebreos como de los gentiles. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a leer el 7 porque quiero leerlo hasta ahí. Quiero leerlo hasta ahí. Era menos, era hasta el 6. Pero mire lo que nos dice el 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. Bueno, entonces esto, ¿verdad?, es algo de lo cual nosotros entendemos que si creemos en la Biblia, porque mire, yo le hablo a las personas, oye, ¿usted cree en la Biblia? Sí, creo en la Biblia. Oiga, pero esto y esto, ya empiezan a las dudas, que oiga, pero que a poco hay infierno, oiga, que a poco hay lago de fuego, oiga, pero que lo que no entiendo es esto. No, es que no hay que entenderlo, hay que entender la palabra de Dios. Por ejemplo, yo digo, Señor, tú dices que voy a ser arrebatado, pero no me dices cuándo. ¿Por qué no me dices cuándo? Ya soy tuyo. Pues no, ¿verdad? Él sabe por qué. Él sabe por qué no me lo dice y cuándo lo va a hacer. Y yo, pues como un hijo ante su padre, bueno, pues yo confío plenamente en que eso es verdad y bueno, yo espero el momento, no más.
Mire lo que dice entonces, ¿verdad? Efesios 3, 1 al 6. Efesios 3, 1 al 6. Ahora, bueno, fue hasta el 7, pero ahora fíjese lo que dice Gálatas, ¿verdad? En Gálatas más va a amarrar todavía, ¿verdad? El conocimiento de la verdad, porque vamos a ir a lo que viene siendo lo que el apóstol Pablo nos va a decir, y va a ser directamente en Gálatas desde el 1 al 11, se lo voy a leer. Fíjese bien, perdón, es Gálatas capítulo 1, versículo 11, pero yo voy a leerle más, ok, al cabo es temprano, mire lo que dice, el 1, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Oiga, Raúl, o hermano Raúl, o amigo Raúl, ¿verdad? ¿Por qué usted dice congregación y no dice iglesias? Y mire, ahí dice iglesias, ¿sí? Bueno, no lo sé, créame, pero somos iglesia los humanos, no el templo. El templo es nada más un lugar a donde uno se congrega, ¿ok? Es por eso que lo dije así, y lo digo así, ¿ok? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos lo indica, pero no sé el por qué aquí está así, ¿ok? Bueno, entonces dice 2, gracias a vosotros y paz de Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados, no dice presente, no dice pasado, sino todos pecados, ¿ok? Para liberarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. 5, al cual sea gloria por siempre, jamás y amén, ¿verdad? Amén y amén. Fíjese, no hay otro evangelio. Quiere decir que Jesucristo venía con un solo mensaje, un solo evangelio, el de la gracia de Dios, el de su gracia. Pero los del pueblo de Israel no querían agarrar nomás ese evangelio, porque ellos decían, hey, ¿qué pasa con lo que Israel nos dice de la ley? Acuérdese que también ahí lo dice muy bien, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que el que fallare en uno de ellos se va a hacer culpable de todos. Entonces ellos tenían que ir derechito, sin curviarse, y de repente se salían de son, pero iban al año y llevaban un cordero, llevaban un animalito, ¿verdad?, para que esa sangre, ¿verdad?, fuese para sus pecados, ¿verdad? Bueno, entonces ellos no soltaban la ley. Por eso es que ellos, como no entendieron que Jesucristo era nuestro Señor, entonces, pues, por eso era así la doctrina, ¿sí? Por eso era así la doctrina. ¿Cuál? Bueno, la que venía en los según los 4 evangelios, ¿verdad? Según Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos todo esto como lo estamos leyendo aquí y entendemos, ¿verdad?, cuando dice él que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, ¿verdad? Quiere decir que es el mismo, pero que ese evangelio que ellos no quisieron, ¿verdad?, bueno, pues viene a nosotros, que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra fe. Era lo mismo con ellos, por su fe de ellos en Cristo Jesús iba a ser lo mismo que con los gentiles, pero como no quisieron, bueno, vino a los gentiles, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice 6, dice, estoy maravillado, no entiendo por qué dice maravillado, pero en otras versiones he visto yo que dice otra cosa. Dice, estoy, como decir, pues no lo puedo creer, hombre, ¿verdad? Como diciendo, no lo puedo creer, ¿verdad? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado de aquel, ¿ok?, que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio, ¿ok? Léalo bien. Dice, 7, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que el evangelio que nuestro Señor venía predicando, de donde dice: yo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, vengo a ustedes para que crean en mí, que yo soy, ¿verdad?, el enviado, etcétera, etcétera. Y no quisieron creerlo. Entonces, por eso dice el evangelio de Cristo. Dice 8, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. ¿Ok? Bueno, quiere decir que él dice que si el evangelio, porque el evangelio no es del apóstol Pablo, él mismo lo reconoce, dice que es de Cristo Jesús, pero se le dio a él, ¿verdad? Se le entregó a él el ministerio, ¿verdad?, para que él lo predicase, para que él predicase la palabra de nuestro Señor. Entonces dice 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito, como lo quiera entender, es lo mismo. Entonces, lo mismo era, nomás que era, ¿verdad?, a los gentiles, porque los judíos o los hebreos lo habían negado, ¿no? Lo negaron. Bueno, entonces dice 10, porque dice yo, ok, dice 10, porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro, dice, de agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, entonces nosotros, pues yo no le puedo venir a hablar a usted de que usted va a recibir herencias, de que usted va a recibir dinero, que le va a ir muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy mintiendo. Yo le tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que ya siendo arrebatados, los que se queden van a sufrir mucho, muy, pero muy mal. Van a pasarla muy mal. Entonces, pues por eso que nosotros tenemos que decir la verdad. Y si usted viene a Cristo Jesús, no es porque usted cuando venga va a venir luego y va a tener un carro, una casa, va a tener... No, 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 no. Ya si en Cristo Jesús quiere, entonces usted podrá tener un buen trabajo, a lo mejor va a tener, pero va a ser en Él, no en usted ni en mí, ¿ok? No le podemos prometer nada si usted viene, para que usted venga al Evangelio, para que usted crea, para que usted venga a Cristo Jesús. No, no. ¿Y por qué digo Cristo Jesús? Bueno, porque Él nos enseña a nosotros en Mateo, ¿verdad?, que dice que a Él se le ha dado potestad, ¿ok?, tanto de todo lo que está en la tierra como está en el cielo. Ahí es de que Él es el que manda, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, ¿verdad?, de Gálatas capítulo 1, vamos a Romanos 1. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1. Romanos capítulo 1 y viene siendo en el 16. Vamos a ver qué nos dice en el poder del evangelio. Mire lo que dice, ¿ok? Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿ok? Griego y pues todo, ¿verdad?, todo aquel, porque en ese tiempo así se refería a todo, ¿verdad? Fíjese bien, dice el evangelio de Cristo. Pero muchos dicen: oiga, es que usted, ¿por qué habla del apóstol Pablo y apóstol Pablo? Bueno, pues es que el apóstol Pablo vino a los gentiles, usted lo acaba de mirar, y bueno, es el evangelio de Cristo que lo entregó al apóstol Pablo para que viniese a los gentiles, ¿verdad? Y luego dice el 17, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito: mas el justo, ¿ok?, vivirá por fe. Si usted no tiene fe, usted no va a vivir eternamente. Si usted tiene fe, va a vivir eternamente. No se preocupe por lo carnal. El apóstol Pablo nos dice: no, sabe que yo no vengo a enseñarle en lo carnal, yo no vengo a enseñarle a usted cómo cocinar, qué comida le queda más rica, no, cómo cuidar la comida para que le dure mucho tiempo, no, yo le vengo a hablar del alma y del espíritu para que usted sea para Cristo Jesús por siempre, ¿verdad?, vida eterna.
y no condenación eterna. Eso es lo que él nos da a entender en sus cartas. ¿Ok? Bueno. O epístolas, como usted les quiera llamar. Mire lo que nos dice directamente ahí mismo en Romanos en el 2, vaya hacia el capítulo 2, ¿ok? No más que Romanos capítulo 2 y vamos al 16, perdón, al 16. Fíjese lo que dice, ¿ok? Dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. ¿Sí? No dice según nuestro evangelio, que diga del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, o los 4 evangelios que usted ha mirado en el Antiguo Testamento, aunque aparecen en el Nuevo Testamento, pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por si hay algún nuevecito por aquí. Bueno, porque eso era cuando Cristo Jesús todavía no había muerto. Y Él es el que en su muerte y en su resurrección, ¿verdad?, deja el Antiguo Testamento para venir al Nuevo Testamento. Amén. Bueno, entonces, ahora, después de aquí de Romanos capítulo 2, vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién no se sabe eso? Bueno, vamos a mirar porque ahí es a donde de verdad se sabe si es verdaderamente cristiano, un individuo cuando viene y dice, hey, yo ya soy cristiana, yo ya soy cristiano. A ver, ¿el por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que en 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos muestra a nosotros el apóstol Pablo que ese es el evangelio. Allí está el evangelio, lo principal del evangelio. Vamos a leerlo, mire, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, mire, yo me quedé en el 1, 15, ok. Mire, déjeme voy para acá rápido. 15. Ahora sí, estoy correcto. Ahora sí, ok. Fíjese bien. Dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio de Cristo Jesús. El evangelio que Cristo Jesús le entregó al apóstol Pablo. Ok. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Que es, por ejemplo, yo, Raúl Delgado, escuché el evangelio, ¿verdad? Y digo, hey, este es verdad, esto es cierto, ¿ok? Lo que dice aquí el apóstol Pablo es cierto, ya leí sus epístolas y en eso veo yo que tiene la razón, pero vamos a ver qué es lo que va a decir aquí. Dice, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿ok? Retenerla quiere decir que no dudes, que estés con firmeza en que eso es verdad. Dice, sois salvo, si no creísteis en vano. Entonces, cuando creísteis, fíjate bien, no confundas, cuando creísteis, ¿ok? Yo cuando creí, bueno, en mi caso, no fui como quienes van a una congregación, ¿verdad?, a escuchar y luego creer, sino que yo vine a Cristo Jesús por mis dolencias, ¿verdad?, y porque yo sentía que ya iba a dejar este planeta Tierra. Entonces, yo veo directamente, ¿verdad?, cuando dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, ¿ok? Bueno, entonces, ya por ahí fuiste a una congregación, bueno, una iglesia, y escuchaste que el pastor ahí luego aprovechando que ya 3, 4 que no eran en Cristo Jesús dijo, ¿verdad? A ver, hermanas y hermanos, miren, pues vamos a ver aquí en las cartas del apóstol Pablo, vamos a leerles primeramente 1 Corintios 15, del 1 al 4, y por ahí, por favor, búsquese a alguien más, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, y a ver, una persona por ahí todavía, váyase a Efesios capítulo 1, versículo 7, y ahí, por favor, otro, váyase también ahí mismo, ¿verdad?, al versículos 13 y 14, y por último, vamos para que vean que
que lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es verdadero y que él es el enviado, váyase uno de ustedes a Gálatas capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 17, por ejemplo, ¿verdad? Y también ahí en Gálatas capítulo 2 para que vean ustedes que esto que él nos enseña, ¿verdad? Viene desde allá, desde con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo van a leer a Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Del 7 ahí en adelante. Y también, váyase también ahí mismo para que compruebe esto a lo que viene siendo Actos, ¿verdad? O Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos, ¿verdad? Del 7 al 11. Y ahí mirará usted también que allí nos dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro la combinación de lo que viene siendo que a Pedro lo deja en pausa, es decir, que deja en pausa al pueblo de Israel y bueno, viene a los gentiles y el apóstol Pablo viene para con nosotros. Cuando usted lee todo eso y entiende y se enfoca en eso, porque el Espíritu Santo a usted le va a decir, mira, esto es verdad, esto es. Y no se lo va a decir con voz, sino que se lo va a decir con un sentimiento, un sentir que usted lo va a sentir en su corazón, va a decir, es esto. Porque ahí está, en la palabra de Dios. Amén. Ok. Bueno, entonces, mire lo que dice, ok, ya completamente leyéndolo todo. Dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahora, me quedé allí, ¿verdad? Porque les dije, ¿cómo es? Bueno, creísteis es diferente a ya fuisteis sellados. ¿Por qué? Primero tienes que creerlo, ¿sí? Y si lo creíste, pues qué bueno, porque vas a ser sellado. Te vas a entregar a Cristo y vas a ser sellado. Pero si no lo creíste, pues fue en vano, porque no lo pudiste creer. Mira lo que dice de verdad en Hebreos. ¿verdad? En Hebreos dice que pues ya no hay nada más que hacer. Si no creíste, bueno, pues ya no hay más que decirte para que tú puedas creer en Cristo Jesús, porque esto es por tu fe en lo que tú oigas palabra de Dios. ¿Ok? La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, si no lo crees, pues es porque fue en vano lo que se te dijo, no lo creíste. Ahora dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Fíjese lo que él recibió de la manera que lo dice. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí no dice presentes, pasados, futuros. Es nuestros pecados, todos los pecados. Estando en nuestro cuerpo carnal, todos los pecados, ¿ok? Bueno, dice, según las Escrituras, 4, y que fue sepultado, y bueno, si ya fuimos perdonados, si fuimos limpios de todos nuestros pecados, Efesios capítulo 1, versículo 7, si ya fuimos nosotros limpios de todo pecado, ya ahí, ¿verdad? Entonces, faltaría la vida eterna. Entonces dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Entonces, si Él resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar, nos va a resucitar Dios para que estemos junto con Él, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, según las Escrituras, 5, y que fue visto por Cefas y después por los 12, ¿ok? Por los 12. Entonces quiere decir que fue visto después, ¿sí? Por todos. Entonces, al haber sido ya esto creíble, que es verdad, entonces dices, oiga, mire, pues si es verdad, si es cierto, ¿no? Vamos a ser nosotros para vida eterna también, porque a Él lo resucitó Dios de entre los muertos, entonces también a nosotros, porque hemos creído en la verdad, en su verdad, ¿ok? Bueno, entonces vamos ahora directamente, ¿verdad? Vámonos directamente a Actos o Hechos, ¿verdad? De los apóstoles. Nos vamos a ir al capítulo 13 y viene siendo en el 13, vamos a irnos al 26, ¿ok? Vamos a irnos al 26, permítame tantito, es que no, yo me salí, aquí estoy en Actos 13 y nos vamos a, ¿qué dije? Al 26, ¿ok?
Mire bien lo que nos dice. Vamos a ir desde el 25. Dice, mas cuando Juan cumplía su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Y luego dice, yo no soy él. Dice, mas he aquí viene dice, mas he aquí viene en pos de mí uno cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Dice 26. Ahora sí, por lo que yo quería que usted mirara, dice, varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjese bien lo que dice ahí, ¿ok? Fíjese bien. Y luego dice, porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, ¿ok? Dice, condenándole las cumplieron, condenándole las cumplieron. Fíjese bien, sin tener el entendimiento verdadero, pues hablaron cosas que no, o en este caso, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Que no tenían el entendimiento, pero sí las cumplieron condenándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban perdidos. Ahora sí que como dijo mi Señor, ¿verdad? Dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahí mismo, ¿verdad? Dice 28. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilatos que fuese muerto. 29. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, ¿ok? Dice, le pusieron en un sepulcro, ¿ok? Acuérdense que había un lugar para alguien más, pero ese lugar lo ocupó él, ¿verdad? Y luego dice el 30, mas Dios le resucitó de los muertos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar, porque vamos a seguir mirando más todavía, y dice 31, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Imagínense, pues a cuántos no se les apareció, ¿verdad? Bueno, dice 32, y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Esto lo está hablando para los hebreos, ¿verdad? Dice 33, la cual Dios ha cumplido a nosotros los gentiles, a nosotros los hijos de ellos, y resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34, y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Dijo así, yo os daré las cosas santas y fieles de David. 35, por esto en otro salmo dice también, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36, porque por la verdad de David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Él sí vio corrupción. Nuestro Señor Jesucristo no. ¿Ok? Bueno, dice 37, mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción, mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. 38, seaos pues notorio, varones, hermanos, que por esto os es predicada remisión de pecados. Remisión. 39, y de todo lo que por la ley
de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Fíjese, qué hermoso, ¿no? Qué bonito todo. Entonces, si nosotros vemos allí que todo esto lo encierra la palabra de Dios, pero que hay que mirar nosotros, ¿verdad? Por eso ocupamos un pastor, un predicador que nos enseñe dónde buscar para que nosotros nos conectemos en la verdad. Bueno, pues entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que todo aquello, ¿verdad? Que viene desde un entendimiento de bíblico hasta un entendimiento de un pastor, de un predicador, lo venimos contando todo, lo miramos y sabemos que toda esa es verdad. Y ya entendemos que la verdad viene en Cristo Jesús, que es su santa palabra, ¿verdad? Y pues de igual manera, ¿no? Que nosotros los coherederos, ¿verdad? De la promesa, pues somos aquellos que venimos a Cristo Jesús. El que no ha venido, pues puede venir de ustedes hablo yo, Raúl Delgado, les hablo a ustedes, de todos ustedes, a los que ustedes no han venido a Cristo Jesús, vengan a Él, porque todo aquel que va a venir a Él, ¿verdad? Va a ser salvo para vida eterna, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya cumplo yo con los 2 videos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque de lo que yo les quería decir a todos es de que la Biblia es para todos, acuérdense, pero no todo aplica para nosotros, ¿ok? No todo. Es decir, que vamos a tener el entendimiento verdadero cuando leemos, ¿ok? No cuando escuchamos una prédica nada más, no, cuando leemos. Entonces, cuando usted vaya, ¿verdad? A su congregación, ¿verdad? Que yo le digo congregación, no le digo iglesia, pues usted vaya y vaya con una libretita limpiecita, mire, así, y ahí donde le diga al pastor, ¿verdad? Por ejemplo, que le nombre el pastor Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿verdad? Versículo 37, por ejemplo, ¿verdad? Donde dice, mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Bueno, va a mirar de quién se refiere para que cuando usted escuche un pastor por ahí, diga, no, mire, ¿sabe qué? Él no vio corrupción. Lo siento mucho, pero aquí dice que él no vio corrupción. David sí, pero él no, ¿ok? Bueno, esto es todo, a la verdad. Dios les bendiga, cuídese, échele ganas y recuerde, estamos por ser arrebatados, no se pierda, tenga vida eterna, ¿ok? Nos vemos en el próximo video.